Eh, bueno, para continuar la prueba de la clase de ayer, este, trabajando en el conjunto del EVEC de la función. Entonces, lo que estábamos haciendo era acotando esto de acá, puntualmente. ¿Ok? Y habíamos llegado a que eso era menor o igual que un I1 más un I2. Y ya teníamos controlado al I1. Básicamente encontramos que I1 era menor o igual que delta por una constante, donde delta era un valor arbitrario con el que iniciamos, un valor positivo arbitrario. Y aquí estábamos usando, Profe, sí, que creo que no se ve como que se quedó pegada la transmisión. se quedó pegado. Sí, como que nada más se ve la fecha. Ah, no sé lo que estaba escribiendo. Ahora se ve algo o no. No. Y no, yo tampoco lo veo. Vamos a ver, voy a dejar de compartir, volver a compartir de nuevo. Ahí se ve algo. Se vio que dejé de compartir por lo menos. Sí, ahora dejó de compartir. Ok, entonces voy a compartir de nuevo. Ok, ahora se ve lo que escribí. Ahora sí. Ah, ok. Vamos a ver si me actualiza. Ok, entonces, bueno, eso era lo que teníamos de momento. Teníamos que estábamos acotando la integral perdón, esa convolución por I1 más I2. I1 ya estaba acotado por una constante. Y esto lo hacíamos para epsilon menor que una constante, lo teníamos para epsilon menor que una constante eta que la habíamos encontrado. Esa constante eta había salido de la condición del teorema de diferenciación de Lebesgue. Entonces, de momento teníamos eso. Faltaba acotar la integral I2, que para recordar, I2 es igual a la integral de f de x menos y, creo que he usado, no estoy seguro, f de x menos y menos f de x. Por la indicadora, déjenme ver nada más qué notación usé, porque creo que en las notas tengo una notación diferente. Bueno, creo que sí usé t. Vamos a ver. No, usé y y luego ese t cuando pasé a polares. Ok. Sí, usé y. Ok. Entonces, tengo eso por la indicadora. Donde y es mayor o igual que eta. Y phi epsilon de y. Yo utilizo un 1 para denotar la función característica o la función indicadora. Para abreviar y para no tener que estar escribiendo a cada rato eso, voy a denotar esta indicadora
por chi. Ok, entonces, bueno, tengo eso. Ahora, esto lo voy a separar en dos. Bueno, esto lo voy a hacer menor o igual que la integral de f de x menos y, la indicadora en y. Voy a acotar el phi por el sí, que sí era el del supremo esencial del phi, entonces domina el phi. Entonces voy a acotarlo por eso, más la integral de f de x por la indicadora. Y voy a meter también aquí el psi. Ok. Eso, ahora tengo que acotar esos dos términos. Lo puedo ver de esta forma. Utilizando la desigualdad de Hölder, eso es menor o igual que la norma P de F. Y aquí tengo la indicadora por el psi epsilon en norma P'. Eso es utilizando la desigualdad de Hölder. Recuerden que aquí 1 entre P más 1 entre P' es igual a 1. Es lo que se llaman los exponentes conjugados o los exponentes duales. Más, vean que el f de x está ahí, no es la variable de integración, entonces puedo sacar ese f de x de ahí. Y lo que me queda es la integral de la indicadora por la función psi epsilon. Entonces aquí sería la norma L1 de eso, ya metiendo el módulo dentro de la integral. ¿Ok? Y voy a analizar primero este término de acá. Si yo calculo eso, eso va a ser la indicadora donde y mayor o igual que eta de si epsilon de t, si epsilon de y, la norma 1 tiene un valor absoluto dentro, pero la función sí es positiva porque es el supremo esencial de los valores absolutos de las funciones phi, entonces es una función positiva. Ok, y esto es igual a, se puede hacer un cambiocillo variable, el mismo cambio que se ha estado haciendo, mayor o igual a eta entre epsilon, psi de t, y cuando epsilon tiende a 0, el conjunto se va tendiendo a, o sea, ese conjunto que está ahí es el complemento de una bola de radio eta entre epsilon. Entonces, cuando epsilon tiende a 0, esa bola se va haciendo más grande. Entonces, esto al final de cuentas es la cola de una función integrable. Y eso tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. ¿Ok? Entonces, para un x fijo, recuerden que estamos fijando x. Estamos fijando x en el conjunto de Lebesgue. Para x fijo, eso tiende a 0. Y eso se encarga del segundo término. Y para el primer término, que sería la indicadora, vamos a analizar esta parte, la indicadora P'. El primer término es la norma P de F multiplicado por esto, pero la norma P ya es una constante, entonces comprobar que esto tiende a 0, que es la parte que depende de epsilon, basta. Eso, la norma P', escribimos lo que es, simplemente eso es la integral de esa indicadora.
si epsilon a la p', 1 entre p'. La indicadora, la p' es la misma indicadora, ¿verdad? Porque es simplemente 0 y 1. Y voy a reescribir esto de la siguiente forma. Voy a escribirlo como la integral de si epsilon por la indicadora si epsilon a la p' entre p. Todo eso a la 1 entre p'. Ahí estoy utilizando el hecho de que p' es igual a 1 más p' entre p. Eso sale de la igualdad que define p'. P', bueno, no puede definir quién es p'. P' es p entre p menos 1. Entonces, despejando de esta igualdad de arriba, se llega a esta igualdad de abajo. Entonces, simplemente estoy descomponiendo el exponente p' en esas dos partes y la indicadora la puedo elevar a lo que yo quiera porque es 1 o 0. Entonces, elevándolo no cambia. Entonces, lo meto ahí y voy a aplicar bueno, se puede ver como Helder o se puede ver simplemente porque estoy acotando. Voy a acotar esta parte de aquí por la norma infinito. Entonces, esta parte es menor o igual que la integral de si epsilon. Aquí voy a meter la norma infinito de esa función a la p' entre p. Todo eso elevado a la 1 entre p'. Y puedo sacar esa norma infinito. Entonces me queda la norma infinito de esa cosa elevado a la 1 entre p. Ya sacándola la integral. Y lo que me queda dentro de la integral de si, entonces sería como la integral de si epsilon a la 1 entre p'. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que la norma infinita a la 1 entre p, y si epsilon tiene la misma integral que es 1, la misma integral que si, entonces es lo mismo que esto. Esa parte, la norma 1 de si es una constante, entonces solo hace falta ver qué pasa con esa norma infinito. Entonces esa norma infinito, la norma infinito, aquí estamos lidiando con funciones, recuerden que las funciones phi las estamos tomando continuas porque son transformadas de Fourier de cosas. Entonces, la norma infinito es el supremo, o se puede cambiar el supremo por el supremo esencial, no hay nada. Bueno, voy a hacerlo así mejor. Esto es el supremo en X de esa indicadora phi epsilon de X. Pero la indicadora hace que el supremo solo se tome, la indicadora es donde los X son mayores que eta. Entonces, para los X menores que eta, eso da 0. Entonces uno puede descartar esos valores. O sea que puede transformar este supremo en simplemente el supremo donde los X son mayores que eta de si epsilon de X. Escribo quién es si epsilon. Eso sería el supremo para X mayor que eta. Epsilon a la menos d, si de epsilon a la menos 1 por X. Ahora, habíamos visto que esa función, recuerden que el si era una función radial, o sea que no dependía de X sino de la norma, y que era una función decreciente, en el sentido que entre más pequeña sea la norma, más grande es la función. O sea que ese supremo se alcanza, si todos los X tienen norma mayor que eta, ese supremo se alcanza cuando la norma es exactamente eta.
Entonces, ese supremo se puede calcular explícitamente y es simplemente epsilon a la menos d, psi de eta entre epsilon. O sea, cuando la norma de x vale eta, bueno, aquí debería poner más bien psi sub 0, que era cuando así habíamos renombrado la función para verla en función del radio. Ok, y voy a modificar un poco, voy a escribir eso como eta a la menos d, epsilon entre eta, o más bien eta entre epsilon a la d, o sea, ahí estoy agregando un eta a la menos d por un eta a la d, psi sub 0, eta entre epsilon, y habíamos visto que esta cosa de acá tiende a 0 tanto cuando epsilon tiende, o sea, hemos visto en general que r a la d, phi 0 de r tiende a 0, cuando r tiende a 0 y cuando r tiende a infinito. Habíamos visto eso. Ahí, cuando epsilon tiende a 0, lo de adentro está tendiendo a infinito, entonces esto tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. Entonces, por lo tanto, I2, ya hicimos la descomposición de todos los términos que comprenden I2, eso tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. ¿Ok? O en más general, pudimos ver que yo puedo escribir f convolución phi epsilon x menos f de x está acotado por delta, por una constante, cuando epsilon es menor que una constante eta, y eta solo dependía de phi. Porque era bueno, no depende sí depende del x, porque todo depende del x, pero también depende de phi. Ok, entonces lo que se probó aquí era que se tenía convergencia puntual en el df con la convolución con la aproximación de la identidad. Entonces hay convergencia puntual. Ya habíamos probado que hay convergencia en LP. Aquí lo único que estamos agregando es una hipótesis sobre la función que estamos ayudando que estamos metiendo como ayuda para la sumabilidad. Aquí estamos metiendo una función phi. Lo único que pedimos es que este supremo esencial de acá sea integrable. ¿Ok? Y se puede calcular que ese supremo esencial para los núcleos de Poisson y los núcleos de Gauss se cumple, que ese supremo esencial es integrable. ¿Sí? Como un corolario de todo esto, si yo tengo F en L1, F está en L1 y F techo es no negativa, si F es continua en 0, entonces F techo pertenece a L1 y
f de x es la transformada inversa de su transformada de Fourier. Casi siempre. Ok, entonces, aquí le estamos metiendo otro requisito más. Anteriormente ya hemos visto que esto era cierto si la transformada de Fourier era también integrable, que eso no lo sabemos. Aquí estamos viendo que si la transformada de Fourier es positiva, entonces la transformada de Fourier es integrable y se cumple la igualdad que queremos, la fórmula de inversión. ¿Okay? Entonces aquí lo único que hay que ver para ver que esto es cierto, si una función es continua o los puntos donde la función es continua son puntos en el conjunto de Lebesgue. Es decir, 0 pertenece al conjunto de Lebesgue de f. Porque de hecho cuando ustedes probaron el teorema de diferenciación de Lebesgue, lo primero que hicieron fue probar que para f continuo se cumple y después aproximar. O siempre se menciona que para f continuo se cumple la fórmula esa del teorema de diferenciación de Lebesgue. Entonces, como 0 está en el conjunto de Lebesgue por el teorema anterior, que era el teorema 14, yo tengo que el límite cuando epsilon tiende a 0 de f techo e a la 2 pi i epsilon c de c es igual a f0. O sea, aquí lo estoy aplicando en particular con el núcleo de Poisson. Lo estoy aplicando con con la funcioncilla esa que corresponde al núcleo de Poisson. O sea, el núcleo es la transformada de esto. Esto es la función que corresponde al núcleo de Poisson. ¿Ok? Y tenemos eso es f de 0. Ahora, si la transformada de Fourier es positiva o no negativa, yo puedo aplicar el lema de Fatou. Porque yo tendría entonces que la integral de la transformada de Fourier, eso es lo mismo que el Lim-inf cuando epsilon tiende a 0 de la expresión del integrando de la integral anterior y ese Lim-inf es 1, ¿verdad? Entonces aquí, perdón, el Lim-inf de la exponencial es 1, entonces queda solamente el f de techo. Esto es menor o igual por Fatou que el Lim-inf cuando epsilon tiende a 0 de la integral de f techo e a la 2 pi i epsilon c de c. Y ese Lim-inf ya vimos arriba que existe y es de hecho el límite. Y eso es f de 0. Y bueno, eso es una cosa, o sea, no es infinita, ¿verdad? Entonces quiere decir que f techo pertenece a L1. Y ya habíamos visto que si f techo pertenece a L1, se cumple la fórmula de inversión. Casi siempre. Y de nuevo, eso, habíamos visto que si f es continua, la igualdad se cumple siempre. Y de todas formas, como la integral que representa la transformada inversa de Fourier tiene la misma naturaleza que la transformada de Fourier, eso se presenta una función continua de x, o sea que f es igual a una función continua, excepto un conjunto de medida 0. Ok, entonces tenemos eso como corolario. Ok. Otro corolario
que es aplicarlo al caso particular de los núcleos de Poisson y el núcleo de Gauss, o sea, aplicando la sumabilidad de Abel y la sumabilidad de Gauss, es el siguiente. La integral de... Vamos a ver cómo lo escribo mejor. Voy a escribirlo en términos de psi. De psi a e a la 2 pi i x psi de psi es igual a i a la menos 4 pi cuadrado a x cuadrado b, la integral de p de psi a e a la 2 pi i x psi de psi es igual a i a la menos 2 pi a norma de x. Para todo a mayor que 0, para todo a mayor que 0. Eso es simplemente aplicando lo anterior a las funciones estas en particular, el núcleo de Poisson y el núcleo de Gauss, recordando que esto de acá es la transformada de Fourier de esto y esto de acá es la transformada de Fourier de esto, entonces simplemente es aplicar la fórmula de inversión a esas dos cosas, tomando en cuenta que las funciones son continuas en cero, o sea, que están cumpliendo las hipótesis de este corolario, ¿verdad? Que son continuas en cero, y la transformada de Fourier es positiva. O sea, tanto el núcleo de Poisson como el núcleo de Gauss son positivos. El núcleo de Gauss es una exponencial, sí, una exponencial real, y el núcleo de Poisson, recuerden que era básicamente 1 entre 1 más la norma al cuadrado, con unas constantes ahí de por medio por las dilataciones, pero son cuestiones positivas. Entonces, por el corolario anterior se cumple esta igualdad. ¿Ok? Otro corolario, también relacionado con estos dos núcleos. Si A y B son reales positivos, usualmente cuando se pone una desigualdad se asume que son reales, no complejos. Entonces, A, el núcleo de Weierstrass de A más B es lo mismo que bueno, voy a escribirlo así, es que esta notación no me gusta tanto. Integral de x menos y a yb, pero eso es una convolución. Ahorita cambio la notación un momento para que se vea un poco mejor, pero básicamente esa es la convolución sería la convolución de esto con parámetro A y esto con parámetro B, evaluados en sí. Voy a cambiar la variable por sí. Y lo mismo sucede con el núcleo de Poisson. Sería P de sí menos y A, P de y B de y. O es lo mismo que Poisson de la variable A, convolución, Poisson de la variable B, sí. A veces yo prefiero utilizar como notación en lugar de escribir esto,
escribirlo así, pero se puede confundir con la dilatación, porque la dilatación tiene la misma notación. Entonces, quizá con un superíndice para indicar cuál es el parámetro del núcleo, porque cada núcleo es una familia de funciones indexada por un parámetro. Cuando ese parámetro tiende a 0 es que tenemos los teoremas anteriores. ¿Ok? Y eso simplemente sale de lo anterior y del hecho de que la convolución es la transformada de Fourier de la convolución, porque por ejemplo, bueno, con la parte de separada similar, si yo tengo la transformada de Fourier, voy a usar la notación esta. Si le saco la transformada de Fourier de eso, ya habíamos visto que eso era la transformada de Fourier de esto, pero aquí era B, por la transformada de Fourier de la otra. O sea, la transformada de Fourier de la convolución es el producto de las transformadas de Fourier. ¿Ok? Y de lo anterior, aplicando aplicando las fórmulas anteriores, la transformada de Fourier básicamente es e a la menos 4 pi cuadrado a x cuadrado, perdón, psi cuadrado, e a la menos 4 pi cuadrado b, psi cuadrado, y eso es lo mismo que e a la menos 4 pi cuadrado a más b, psi cuadrado, y eso corresponde con la transformada de Fourier de w a la a más b, o el núcleo de Gauss con parámetro a más b. Y por un corolario que teníamos, o un teorema, tenemos un teorema que es el teorema de unicidad, que si las transformadas de Fourier eran iguales, entonces las funciones son iguales. Casi siempre, por lo menos. ¿Ok? O sea, aquí le estoy aplicando el corolario anterior, porque vean que el corolario anterior, la parte A, por ejemplo, me dice que la transformada de Fourier del WA es eso evaluado en menos X, pero como hay una norma en el X, entonces el menos no afecta. Pero hay una propiedad, y esas propiedades es lo que se llama las propiedades de semigrupo. Que básicamente tenemos una operación de grupo con estos núcleos. Usualmente cuando se trabaja con núcleos son funciones de este tipo, funciones que están definidas por medio de la transformada de Fourier. Usualmente es una familia indexada por un parámetro y esos parámetros satisfacen propiedades de grupo con operaciones razonables. En este caso la operación es convolución. Entonces eso es lo que se llama las propiedades de semigrupo de esos núcleos en particular. Y en general se puede hacer con otro tipo de operadores que tengan un índice con el cual trabajar. Ok. Y vamos a ver qué más está que decir. De esta parte creo que es solamente eso. Quiero mencionar un poco sobre qué pasa en LP. O sea, hasta ahora, cada vez que estamos calculando una transformada de Fourier, estamos tomando la función en L1.
porque en L1 es donde tiene sentido. O sea, en L1 es donde la integral tiene sentido por lo menos. No hemos dicho, o sea, hemos probado que convergen en LP, pero siempre asumiendo que la función está en L1. O sea, en este caso estaría en L1 intersección LP. Pero siempre requerimos que la función sea integrable. Vimos que se puede definir en la clase de Schwartz, pero la clase de Schwartz es mucho más pequeña que las integrables. Es densa, de hecho, en las funciones integrables. Y vimos que se puede extender a L2 por medio de esa densidad. Se puede extender a L2 porque si utilizamos la norma L2, la transforma de Fourier representa un operador acotado. Y de hecho acotado con norma 1, porque preserva norma y vimos que era una isometría. Entonces los operadores acotados se pueden extender por medio de densidad. Ahora, no sabemos si la transforma de Fourier es un operador acotado en LP, entonces no sabemos si se puede definir, aunque las funciones de Schwartz son densas en LP, no sabemos si se puede definir en LP por medio de esa densidad, porque no tenemos un operador acotado que extender, ¿verdad? En L2 lo que hicimos fue extender un operador acotado. Otra cosa importante es que cuando estamos utilizando un espacio de medida infinita, como lo estamos utilizando aquí todo RD, no hay relación entre LP, entre L1 y L2, por ejemplo, o entre distintos espacios LP. Es un ejercicio clásico de LP que cuando la medida es finita, entonces LQ está contenido en LP cuando Q es el índice mayor. Pero cuando la medida es infinita, no tenemos relación y se pueden encontrar varios ejemplos de que no hay inclusión de una dentro de la otra, ni sé que la diferencia simétrica es no vacía, básicamente. Entonces, la teoría de LP de Fourier es una teoría un poco más compleja y hay muchas cosas abiertas hasta hoy. Se utilizan distintos tipos de sumabilidad para esas cosas. Y es una teoría un poco más, es como la que da más problemas en los que trabajar. Por ejemplo, a veces se utilizan distintos operadores que representan distintos métodos de sumabilidad. Yo he trabajado con unos que se llaman sumabilidad de Buckner-Rees, que es utilizar un núcleo en particular, pero hay muchos núcleos diferentes o muchos tipos de sumabilidad que dan cuestiones de convergencia ya puntual o uniforme o estas cuestiones en LP. Para mencionar un poco, o al menos decir algo de LP, quizá más adelante diga algo más dependiendo de qué tanto se avance. O sea, tenemos la transformada definida en L1 y en L2, básicamente. ¿Ok? Si consideramos el siguiente espacio, L1 más L2, básicamente lo que uno pensaría, eso es la suma de funciones donde una está en L1 y la otra está en L2. Entonces podemos definir la transformada en dicho espacio. ¿Cómo? Pues, como uno se imaginaría. ¿Ok?
F más G está en el espacio L1 más L2, saco la transformada de F que ya sabemos que en L1 está definida, la transformada de G que sabemos que está definida. Ok, ahora lo que hay que ver es que esto está bien definido. Está bien definido en el sentido de que qué pasa si yo tengo dos funciones que tengan la misma suma. Es decir, ¿qué pasa si tengo, si F0 pertenece a L1 y G0 pertenece a L2, y yo tengo que F más G es igual a F0 más G0, o sea, ¿qué pasa si las dos sumas representan la misma función? Yo lo que tengo es que F menos F0 es igual a G menos G0. Esta cosa pertenece a L1 y esta de acá pertenece a L2. O sea que las dos diferencias pertenecen a L1 intersección a L2. ¿Ok? Y la definición de, voy a escribirlo así, la transformada de Fourier en L1 y en L2 coinciden en la intersección. Las definiciones. O sea, como en L1 la definimos simplemente por la fórmula, en L2 la definimos igual por medio de la fórmula y extendiéndolo por densidad a todo el espacio. Uno puede ver que las dos definiciones, si yo tengo una función en la intersección, es la misma. Uno lo puede ver ya sea por densidad de las funciones de Schwartz, porque en L1 intersección L2 Schwartz está metida en L1 intersección L2. Entonces coinciden en la Schwartz y se extienden de manera por densidad en L1 intersección L2. O sea, es decir, tenemos una definición en L1, una definición en L2, coinciden en la intersección. Entonces quiere decir que la transformada de Fourier de esas diferencias de arriba es la misma noción. Entonces, yo puedo decir que F menos F0, esta es la transformada de Fourier en L1, es igual a G menos G0, esta es la transformada de Fourier en L2, eso es F techo menos F0 techo, porque es lineal en ambos espacios. Ok, y de ahí me sale entonces que F techo más G techo es igual a F0 techo más G0 techo. O sea que, a la definición de la transformada de Fourier, o sea, aquí hay techos que significan cosas diferentes. Por ejemplo, en esta primera línea, los techos significan transformada de Fourier en L1 y L2, que es lo mismo que la transformada de Fourier en L1 intersección L2. Y el último techo, la última línea, es el techo de que es la transformada de Fourier definida en la suma de los espacios, en L1 más L2. Entonces, la cuestión es que está bien definida. ¿Ok? Ahora, un teorema que usualmente se ve en análisis 2, bueno, no sé si usualmente, la verdad, teorema creo que 15, es que si P está entre 1 y 2, entonces LP
está contenido en L1 más L2. De hecho, esta no la necesitamos, pero L1 intersección L2 está contenido en LP, está contenido en L1 más L2. Eso es un teorema de espacios LP estándar. Básicamente, si F está en LP, descomponga F como F por la indicadora donde F es mayor o igual que 1 más F por la indicadora donde F es menor o igual que 1. Y ahí compara las dos integrales. Por ejemplo, cuando F es mayor que 1, el exponente hace que crezca, entonces usa el criterio de comparación con una, y lo mismo con la otra. Una de esas partes está en L1 y la otra está en L2. O sea, esa es la prueba usual de eso. Entonces, de esa forma, se puede definir la transformada de Fourier en LP para 1 menor o igual que P menor o igual que 2 por lo menos. Y ya luego con lo que vamos a ver más adelante, se puede definir para el resto de los exponentes, para P desde 2 hasta infinito por medio de dualidad. ¿Ok? Un teorema que también se puede probar, muy similar a la prueba de la convolución, es una aplicación de Fubini, teorema 16. Si F pertenece a L1 y G pertenece a LP con P entre 1 y 2, entonces la convolución pertenece a LP y la transformada de Fourier de la convolución es el producto de las transformadas de Fourier también. Para casi todo, sí, casi siempre. Ok, entonces, la transforma de Fourier está definida en LP, en cierto rango de LP, y satisface al menos esta propiedad de la convolución, que es muy fácil de probar, utilizando Fubini y las mismas pruebas. Fubini y Helder probablemente. Ok, entonces tomemos un receso acá. Volvemos como a las 10:05. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Ok, entonces, bueno, de momento con lo que es la definiciones básicas y los espacios L1 y L2 y LP, de momento está eso, pero igual esto se puede ampliar. Voy a hablar un poco de distribuciones, de la teoría de distribuciones, relacionado con lo que es la parte de Fourier. Entonces, primero voy a hablar lo que son usualmente se les llama funciones test. Y ya vimos uno que es la clase de Schwartz. Entonces, las notaciones usualmente son C infinito C
Todo está definido en RD, entonces voy a omitir el RD. Estas son las funciones suaves o infinitamente diferenciables. Con soporte compacto. Nada más para aclarar la palabra soporte, usualmente se refiere a este conjunto. El soporte de una función f es agarrar el conjunto de los x, donde f de x es distinto de 0, y tomar la clausura. O sea, el soporte es un conjunto cerrado que contiene, y afuera ese que contiene el conjunto donde la función es distinta de 0, o sea que afuera ese conjunto es la función es 0, básicamente todas las funciones diferenciables con soporte compacto son 0, excepto un conjunto compacto. Tenemos la clase de Schwartz, que ya la hemos visto. Y el C infinito regular, que son las funciones infinitamente diferenciables. A veces se les dice suaves a las que son infinitamente diferenciables. Y se cumple la siguiente relación. C infinito C está contenido en la clase de Schwartz y eso está contenido en C infinito. Okay. Eso no es difícil de ver. Bueno, ya yo lo había mencionado más o menos y de hecho eso argumenté la densidad del hecho de que las funciones suaves de soporte compacto son densas, entonces la de Schwartz, que es un poquito más grande, también es densa. Recuerden que las de Schwartz son las que decaen más rápidamente que cualquier polinomio, tanto la función como sus derivadas. Si yo tengo una función de soporte compacto, afuera de un compacto, siempre va a valer 0. Todas las derivadas van a... o sea, tanto la función como sus derivadas solo valen en un compacto. Entonces, al final de cuentas, todas esas cosas, todas esas derivadas y todos los polinomios por los que yo multiplique siempre van a tener un supremo dentro de ese compacto. Entonces, el supremo de todas las seminormas va a estar acotado. Ok, podemos definir convergencia. Igual ya lo teníamos definido en los espacios de Schwartz. Entonces, definición. Decimos que fk tiende a f en C infinito, si y solo si fk y f ambas son C infinito, y el límite cuando k tiende a infinito del supremo para norma de x menor o igual que un L de la diferencia, de la derivada de la diferencia es igual a 0. Ok, entonces aquí estoy tomando, como todas las derivadas existen. Bueno, entonces eso es para todo alfa que pertenece a nd y n que pertenece a n. Entonces, la convergencia en C infinito se define de esta forma. Tomamos el supremo sobre una bola de radio n de todas las derivadas, pues, o sea, primero fijamos un alfa y fijamos un n, y todos esos supremos tienen que tener el límite 0.
Ok, la convergencia en la clase de Schwartz ya la teníamos. Fk menos F, Fk tiende a F. En la clase de Schwartz, sí, solo sí. Fk y F pertenecen a la clase de Schwartz. Y el límite cuando k tiende a infinito, le hemos puesto un nombre, las seminormas alfa beta de Fk menos F es igual a 0 para todo alfa y beta que pertenece a ND. ¿Ok? Y para las C infinito de soporte compacto, la convergencia se define como, bueno, como siempre, las funciones tienen que pertenecer al espacio. Todas las vamos a ver cómo lo escribo. El soporte de Fk está contenido en algún compacto para todo K con B compacto. Y el límite cuando K tiende a infinito de la norma el infinito de esa diferencia es igual a 0 para todo multiíndice. No, pongámoslo para todo A que está en ND. Entonces, en esos espacios se definen esos tipos de convergencias para definir topologías especiales con las cuales trabajar. Y se puede ver que convergencia en la convergencia en C infinito C implica la convergencia en S y esa implica la convergencia en C infinito. ¿Ok? Entonces, un ejemplo para más o menos ver la relación. Si yo tomo una función phi, C infinito de soporte compacto, tomémosla en R. Eso usualmente se llama, no sé cómo traducirlo en español, pero se llama una bump function. ¿Ok? Usualmente se utiliza para cuestiones de aproximaciones de la identidad o para hacer cortes suaves en una función. Usualmente lo que se hace es, si yo quiero analizar una función localmente, lo que hago es tomar la convolución con un tipo de función de estas y la descompongo en sumas de convoluciones y cosas así. Yo puedo definir phi sub k de x como phi de x menos k o phi de x menos k entre k. O sea, lo que estoy haciendo es corriendo esa función, trasladándola y dividiéndola entre k. ¿Ok? Es fácil ver que esa función phi k converge a 0 uniformemente. Converge a 0 uniformemente. ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, si phi es una función C infinito, phi es continua, el soporte es compacto. Entonces esa es una función continua de un compacto, está acotada.
Y básicamente el phi de k está acotado por 1 entre k. Entonces converge a 0 uniformemente. O sea, no depende de x. Pero phi de k no converge a 0 en la convergencia para c infinito c. ¿Por qué? Porque el soporte de esa función, vea que el dominio, el phi de k, el dominio se está moviendo. O sea, el dominio se está trasladando infinitamente hacia la derecha. Entonces, la convergencia en C infinito C decía que todo el soporte de todas tiene que estar metido en un solo compacto. No existe un compacto donde pueda meter yo el soporte de todas esas funciones, ni siquiera eventualmente, ¿verdad? Porque el soporte de esa función se va moviendo, el dominio se va moviendo. Entonces, no hay convergencia en C infinito C. ¿Ok? Incluso uno puede ver que todas las derivadas de esa función también convergen a cero uniformemente. ¿Por qué? Porque pues las derivadas es solo derivar lo de arriba y todas las derivadas son continuas, están acotadas, al final de cuentas son derivadas entre k y uno lo puede acotar por una constante entre k y hay convergencia uniforme a cero. Entonces, la función y todas sus derivadas convergen a cero uniformemente, pero no en C infinito. Se puede ver que sí converge a cero en C infinito, porque la convergencia en C infinito es simplemente convergencia de las derivadas y lo estamos limitando a una bola de radio n. Entonces, ya vimos que todas las derivadas convergen a cero, es fácil de ver, y si lo limitamos a un compacto, pues nada pasa, sigue tendiendo a cero. Entonces, en C infinito es fácil ver que converge, y no converge en la clase de Schwartz. Vamos a ver por qué no converge en la clase de Schwartz. Bueno, no sabemos nada del crecimiento de estas funciones. O sea, todas las derivadas están acotadas, pero no sabemos si tienen, o voy a poner no convergen necesariamente. O sea, no sabemos nada si tiene, ya la clase de Schwartz depende de si tiene decrecimiento polinomial y esas cosas. Entonces no sabemos si converge o no en la clase de Schwartz. Ya hay que ver más cuál es la estructura de la función, phi. Ok. Vamos a ver qué más les digo sobre esto. Bueno, y C infinito tiene una familia de seminormas. Tiene una familia de seminormas. Voy a ponerle rho techo de alfa n de f, que es igual bueno, como definimos la convergencia, que sacamos un supremo sobre una bola de radio n de las derivadas de orden alfa de f en x. Entonces se define una familia de seminormas. Tenemos dos índices, un alfa en nd y un n en n, similares a las seminormas que se definían para la clase de Schwartz. Y con esas seminormas se puede definir
una métrica de la misma forma que se define en la clase de Schwartz. Y es completo con respecto a esas seminormas. En el sentido de que la convergencia en esas seminormas o ser Cauchy en esas seminormas implica convergencia. Y ser Cauchy uno lo define de la misma manera, ¿verdad? Que para toda seminorma uno puede hacer la diferencia de dos términos tan cerca como uno quiera. Ok, uno puede también definir ya cuestiones más topológicas, más profundas, pero no son tan importantes. Lo importante es saber manejar estas convergencias. La más importante o la que más se utiliza es la clase de Schwartz, que es la que nos permite definir más cosas por el tipo de comportamiento que tiene. Ok, aparte de esos espacios, nos interesa ver los duales de esos espacios. Ok, entonces nos interesa ver los duales de esos espacios. Nada más para recordar que era un espacio dual. Si yo tengo un espacio vectorial, si X es un espacio vectorial, el dual de X es el espacio de funcionales lineales continuos sobre X. ¿Ok? Es decir, y se denota, usualmente se denota por X estrella o a veces por X prima. O sea, X estrella es el conjunto o el espacio de, ¿qué es un funcional? Un funcional es una transformación lineal que va desde X hasta, pueden ser los números reales, pueden ser los números complejos, lo importante es que van hacia un campo escalar, tal que T es lineal y continuo. Ok, ese es el espacio dual de un espacio vectorial. Y en el caso que tenemos, definimos los espacios duales de estos espacios. Entonces el espacio dual de C infinito lo vamos a, usualmente se denota por D'. Voy a ponerle la dependencia de RD, pero usualmente se denota por D' de RD. El espacio de dual de las funciones de Schwartz se denota por S' de RD. Y para C infinito se denota por E' de RD. Este espacio se llama el espacio de distribuciones.
Este espacio se llama el espacio de distribuciones temperadas. Y este de acá se llama distribuciones con soporte compacto. Para cuestiones de análisis, el que más se utiliza es el de distribuciones temperadas por el hecho de que la clase de Schwartz es la más utilizada para efectos de definir cosas. Cuando uno tiene operadores, el espacio dual, uno puede definir convergencia en el espacio dual, que es lo que se puede llamar como convergencia débil. Definimos convergencia en un espacio dual. X estrella por, lo podemos ver así, TK tiende a T en el espacio dual, sí y solo sí. Bueno, obviamente TK y T pertenecen al espacio dual y TK de F converge a T de F para todo F que pertenece al espacio. O sea, si vemos el operador como una función, básicamente decimos que converge si converge puntualmente. Puntualmente en el sentido de que estamos evaluando en una función. Así, uno, por ejemplo, puede decir que TK converge a T en las distribuciones temperadas, sí, solo sí. TK y T son distribuciones temperadas. Y TK de F converge a T de F para todo F en la clase de Schwartz. Vean que esa convergencia es una convergencia de números. O sea, el TK de F, T es un funcional lineal. O sea, un funcional manda un espacio vectorial a un espacio escalar, ya sea R o C. Entonces, eso es una convergencia de números reales o complejos. Entonces, es convergencia de sucesiones normal y corriente como en 250. Ok. Y, bueno, eso es algo que se veía en análisis. Los duales están encajados al revés. En términos de categorías, es que el dual es un funtor contravariante. Probablemente. No estoy seguro de la teoría de categorías. Diablo. Ok, entonces tenemos eso. Están encajados de esa forma. Porque si algo es un funcional sobre un espacio grande, ese es un funcional sobre un espacio más pequeño. Ok. Vamos a ver qué más definiciones. Bueno, una notación que se utiliza a veces para distribuciones. Si U pertenece a... Voy a meterlo en el espacio más grande, que es el de las distribuciones. Entonces, la acción de U sobre F que pertenece al... ahí, digamos, se denota
bueno, lo usual es U de F, o a veces se utiliza esta notación, FU como notación de producto interno, donde eso se entiende como que estoy evaluando la función F en la distribución U. Y bueno, también lo puedo hacer con las de Schwartz, ¿verdad? La temperada con una Schwartz. Ok. Bueno, aquí tengo una proposición que necesita algo un poco más topológico que no quiero probar, pero proposición, creo que, no sé qué fue el último número que puse, creo que 16. Proposición 17. Voy a hacerlo con las temperadas, que son las que necesitamos. Un funcional lineal U sobre las funciones de Schwartz es una distribución temperada o sea, lo único que hay que agregarle para que sea distribución temperada es continuidad. Sí, solo sí. Existe una constante mayor que 0 y K y M que pertenecen a N, tales que U evaluado en F o F evaluado en U o F contra U es menor o igual que una constante por la suma sobre los multiíndices menores que M de las seminormas. Para todo F que pertenece a la clase de Schwartz. ¿Ok? Entonces, eso es como una caracterización de la continuidad. Es más o menos como una condición tipo Lipschitz, pero con seminormas y una suma de seminormas. Pero la cuestión es que un funcional es continuo sobre la clase de Schwartz si se cumple esa desigualdad, si se puede acotar de esa forma. Ok, la prueba de eso, bueno, es fácil ver que, o sea, la condición implica continuidad en términos de sucesiones, es decir, si, o sea, es fácil ver que si FK tiende a F en la clase de Schwartz, entonces FKU tiende a FU en números reales o complejos. Porque, ¿qué significa que FK tiende a F en la clase de Schwartz? Significa que todas esas seminormas tienden a 0. Entonces, si yo aplico eso a una diferencia, tiende a 0 y o sea, la desigualdad esa que me da la proposición está dominando bueno, esto se llama una relación de dualidad o una paridad. Me lo está dominando por una suma finita de seminormas, porque estamos considerando todos los vectores, o sea, no estamos considerando todos los multiíndices, sino los multiíndices con cierto tamaño.
Entonces estoy acotando por una suma finita de seminormas y esas seminormas tienden a cero, el lado izquierdo tiende a cero. Entonces hay continuidad secuencial. Entonces, si se cumple la desigualdad, yo tengo que U es continuo. O sea, hay continuidad secuencial. Para la otra dirección, no la voy a probar porque se mete con cosas topológicas que no mencioné. La otra dirección usa que las familias la familia de conjuntos va a ponerle conjuntos de la forma E, alfa, beta, delta. Esos son conjuntos de la forma F que pertenecen a S. Esa S está muy rara. Tal que rho alfa b de F es menor que delta. Son una subbase topológica. Ya eso depende de qué tanta topología hayan visto en Análisis 1 o si han llevado el curso de topología. Pero básicamente de una subbase uno toma intersecciones de elementos de la subbase y se forma una base y con la base uno forma los abiertos. Entonces, utilizando esa idea, uno puede, básicamente la suma corresponde a una intersección finita, la suma que aparece en la desigualdad corresponde a una intersección finita de cosas de la subbase y de ahí toma una constante adecuada. Pero lo importante es que la continuidad está caracterizada en términos de las seminormas también. Básicamente es, como dije, como una condición de Lipschitz, más o menos. Ok. Entonces, bueno, ejemplos clásicos. Ejemplos clásicos de eso. Un ejemplo muy sencillo. La delta de Dirac. En el origen, eso la podemos definir para una función phi es infinito. Por delta 0 de phi, o en notación de producto interno, phi delta 0, que es simplemente agarrar phi y evaluarlo en 0. Eso es una distribución. Es fácil ver que es una funcional lineal y que es continuo. Simplemente agarrar una función y evaluarla en 0. Y está definida en C infinito, que es el espacio más grande. Entonces también está definida en las clases Schwartz y en C infinito compacto. ¿Ok? ¿Por qué es fácil ver que esa cosa es una distribución? Porque está en el dual, porque simplemente, bueno, obviamente si phi sub k converge a phi en C infinito, entonces phi sub k delta 0 converge a phi delta 0 en C. ¿Ok? Es simplemente evaluar en 0. O sea, si converge en C infinito, es porque el supremo en
cierta bola converge y el 0 está metido en esa bola, ¿verdad? Entonces, o sea, esto simplemente que phi de 0 converge a phi de 0. Ok, y se puede definir la delta de Dirac similarmente. Se define delta A centrada en un punto, solamente la notación es al revés. Que es evaluación en A. Entonces esa es la delta centrada en otro punto. Hay funciones que uno puede ver como distribuciones. Entonces, por ejemplo, si uno considera si G es una función, si G es una función, podemos definir el funcional L sub G aplicado a una función phi, que sería la integral de phi de x por g de x. Ok, eso es un funcional que ya dependiendo de cómo sea g, es un funcional acotado o es un funcional lineal, etc. Entonces, las funciones los podemos ver como distribuciones. O sea, estamos identificando una función con el funcional y esto era lo que se hacía cuando vieron, por ejemplo, el teorema de representación de Riesz o lo que es la cuestión de dualidad en LP. Okay, entonces, por ejemplo, con ese ejemplo podemos ver qué pasa con la función 1. Si G es la función 1, y phi está en la clase de Schwartz, yo tengo que L de G sería simplemente la integral de phi. ¿Ok? Y una función de Schwartz es una función integrable y todo. Entonces, eso es un funcional, sería el eje aplicado a phi. Eso es un funcional lineal acotado, o sea, simplemente la integral. O sea, la integral es un funcional lineal acotado. Es un funcional lineal continuo. O sea, si yo tengo convergencia de funciones de Schwartz, las integrales convergen por algún tipo de convergencia dominada o convergencia acotada, cualquier tipo de convergencia. Ya vimos que las funciones de Schwartz pertenecen a todos los espacios LP, en particular L1. O sea que lo que estoy diciendo aquí es que L1, aunque eso sea muy raro, es L de la función 1, pertenece al dual de Schwartz, a las distribuciones temperadas. O a veces se escribe, si uno identifica completamente la función con el funcional, que 1 como función pertenece a las distribuciones temperadas, con el entendido de que no es la función en sí, sino el funcional asociado a la función. ¿Qué pasa en el infinito? No necesariamente. O sea, no necesariamente. Bueno, de hecho no del todo. G igual 1 no pertenece al dual de la C infinito, porque la integral de una función C infinito no necesariamente es finita. O sea, uno puede tener una función infinitamente diferenciable que no sea integrable. Por ejemplo, un polinomio. O sea, un polinomio en RD no necesariamente es
sea, la integral es infinita, incluso una constante. Ok, otro ejemplo, voy a agregar uno más y ya terminamos. Si G es localmente integrable, entonces es una distribución. De nuevo, en el sentido de que el funcional asociado es una distribución. O sea, recuerden que una distribución, así sin nada más, es un funcional sobre la función S infinito de soporte compacto. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque si G es localmente integrable y phi es una función C infinito de soporte compacto, con el soporte de phi, qué sé yo, igual acá, entonces LG de phi es simplemente la integral de phi de x, g de x, y con eso tendría entonces que LG de phi es menor o igual que phi es una función C infinito de soporte compacto, entonces es una función continua que tiene un supremo. Esto es menor o igual que la norma L infinito de phi por la integral sobre K de g de x, y eso es algo finito, porque g es localmente integrable. Localmente integrable es que es integrable sobre cualquier compacto. Ok, entonces vean que eso es un operador acotado. Porque estamos acotando el operador de phi por una constante. Esto es una constante C que depende de G y la norma infinito de phi. Entonces eso es un operador acotado. Recuerden que cuando estamos trabajando con operadores lineales, acotado y continuo es lo mismo. También lo podemos ver por medio de continuidad, ¿verdad? Si yo tengo una sucesión que converge acá, phi k menos phi que converge a cero, entonces aquí va a converger a cero también. Entonces hay continuidad. Ok, entonces de momento quedemos así por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Yo no, profe, yo creo que todo bien. Ok. Sí, lo que vamos a hacer luego es definir la transformada de Fourier para distribuciones y ver cómo se opera con eso y relacionar con lo que ya tenemos anteriormente. Ok. Ok, entonces no sé si hay alguna otra consulta o comentario. Tal vez una consulta así como más general. Ajá. Digamos, es que nosotros en elípticas nos dirigíamos, digamos, como que todo estaba enfocado en ver el teorema de Mordell-Weil. Ajá. Entonces, digamos, mi pregunta es como, ¿a dónde queremos dirigirnos nosotros después de definir la transformada de Fourier para distribuciones? Ahorita nada, ahorita solo ampliar la teoría de Fourier un poco, como expandir un poco, o sea, digamos, lo que Ok, podemos ver es utilizar la teoría de Fourier para distribuciones para extenderla para más LP, pero ahorita lo que estamos haciendo es como un vistazo general de un poco de teoría de Fourier ya más general. ok, ok. Ujú. Profe, nada más una consulta más técnica, ¿verdad? Ajá, En mediación vi que las semanas del curso se ajá. acaban como que esta semana. Sí, creo Entonces, que hay que agregar una semana nueva, nada más. Ujú. bueno, bueno. Sí, sí, voy a irlas agregando para subir el material ahí. Creo que la clase ya no la subí, ¿verdad? Sí, no. Este,
Sí, nada más tengo que arreglar la semana para subirlos. Ujú. Ok, de acuerdo. Ok, listo. Bueno, No sé si algo muchas más, va gracias. para la grabación.